y va a ser un gusto charlar un rato con Marco Labaña, que es el director del INDEC. Marco, ¿cómo te va tanto tiempo? Un gusto saludarte. Un gusto realmente saludarte y a toda la audiencia también. Igualmente para nosotros, algo inusual en la Argentina, antes de meternos en tu función específica, y es cruzar la barrera, ¿no? O traspasar una frontera, y algo que funciona en un gobierno, decir, che, lo mantenemos en otro. Y es el caso tuyo, donde te mantuviste, más allá que sos economista y que tenés un nombre de enorme peso, por tu trayectoria y la de tu padre, pero algo inusual en la Argentina, que alguien pueda cruzar la frontera y poder seguir trabajando en algo que anda. Sí, es la verdad que no es lo más usual, debería ser lo más común, en realidad. Diría que desde el momento que me designaron, ya en el 2019, fines del 2019, en diciembre, fue inusual, porque cuando en ese momento me designa el presidente Fernández, me designa con la idea de que no era de su espacio político, sino justamente buscó a alguien, obviamente, que pudiera hablar, pero claro, que no fuera de su espacio político. Y el presidente, mira, lo que hace es reafirmar una política de Estado, que es que el INDEC tiene que ser un organismo técnico, no tiene que estar envuelto en las discusiones naturales políticas que se dan en toda la vida democrática. Así que no, desde el inicio que empecé y la designación última por parte del presidente INDEC ha sido toda una muestra de que realmente el INDEC se lo tiene que cuidar, jerarquizar e institucionalizar, ¿no? ¿Cómo se hace, más allá de tu seriedad, pero digo, cómo se hace para sortear las presiones? Porque me imagino que en algún momento, cuando Sergio Massa era el ministro de Economía, hoy Luis Caputo, cada vez que llega el boletín, como yo digo todos los meses la inflación, los ministros de Economía deben estar mirando de reojo, che, ¿qué número vendrá, no? Y el INDEC ha tirado números durísimos en campaña electoral, números durísimos de 20 y pico largo ahora en enero. Qué difícil esta tarea para que nadie moleste y poder trabajar con seriedad y con certeza, ¿no? Sí, a ver, yo por suerte en el tiempo que llevo, en estos más de 4 años y pico que llevo al frente del INDEC, nunca he recibido una presión en términos de cambiar un dato, esto no. Después sí lo que hay es porque esto, porque el otro. Mismo me pasa no con el Poder Ejecutivo o los oficialismos de turno, sino me pasa con los 28 millones de datos y números de inflación que salen antes de que salga el INDEC. Digo que hay un montón de consultoras, hay un montón de organismos que hacen proyecciones, y bueno, hay que sortear esa discusión. Me parece que es bueno que haya distintas estimaciones. Yo en mi vida privada era uno de los que lo hacía, con lo cual siempre las voy a defender, pero tiene que quedar una cosa siempre muy clara. Una vez que el INDEC habló, punto. Claro. Ese es el dato. Después todos los análisis y los números que se vayan usando mientras tanto que están las estadísticas oficiales, bienvenida, pero cuando sale el dato oficial, es el dato oficial y no lo tenemos que poner en duda, y desde ya el INDEC tiene que hacer un esfuerzo muy grande en términos de la transparencia en cómo trabaja, ¿no? Porque eso es lo que también le da autoridad de decir, listo, el dato es este. Claro, además tiene que poder explicar. Miden todo, la cantidad que somos, el censo, la pobreza, la indigencia, la gente que tiene problemas en materia de educación. Realmente es un trabajo, el del INDEC, clave para cualquier país. ¿Por qué Argentina tiene que modernizar el índice de inflación e institucionalizar más el INDEC, Marco? Mira, dos cosas. Respecto del índice de inflación, te diría no solo el índice de inflación, sino el resto de los índices, pero vamos al propio de inflación. Los índices de inflación son en definitiva una canasta, un montón de productos que representan qué es lo que consumimos los argentinos en nuestra vida cotidiana. Este es el promedio de la economía, no vos podés consumir más de algo que lo que consumo yo y entonces tenemos distintos precios. Pero el promedio de la economía es una canasta de productos, tanto de leche, tanto de carne, claro, tanto de los distintos productos, ¿no? Eso es lo que arma el INDEC, esa canasta, y esa canasta la va siguiendo a lo largo del tiempo para medir la evolución de los precios. Y los hábitos de consumo de todos nosotros cambian a lo largo del tiempo, no nos mantenemos siempre con los mismos. Hoy la canasta que estamos usando es una canasta
que si bien tuvo alguna actualización en el medio, son canastas que ya están un poco viejas. Y lo que corresponde es actualizarlas. Esa actualización va a hacer que, por ejemplo, te pese menos la carne en tu consumo que lo que pesaba hace 10 años atrás. Claro, claro. Y eso es lo que se actualiza en el índice, ¿no? Se actualizan esas canastas y se empieza a medir la evolución de los precios con esas canastas. Es una discusión muy técnica, se hace en todo lado del mundo, se hace con metodologías que son internacionales, auditadas mismo. Nosotros tuvimos un trabajo en conjunto, en este caso, con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario siempre lo tenemos por el lado de los préstamos o eso. En temas estadísticos, el Fondo Monetario es uno de los que escribe los manuales internacionales, en este caso de precios. Por eso es importante tener también ese sello de aprobación, ¿no? Te voy a dejar con Candelaria y con Nuria, pero siempre en la Argentina va a salir el que va a decir, che, movemos y cambiamos la fórmula ahora para dibujar un número, pero esto está como si vos monitoreado por todos lados. Sí, pero eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros de INDEC, que es poder explicar todo lo que nos pregunten en términos de las cuestiones técnicas. Como lo usamos, nosotros tenemos que ser muy transparentes en eso. Si nosotros no logramos generar esa confianza o esa transparencia, más vale no cambies ningún índice, claro, porque termina siendo peor que tener un índice que funciona muy bien, pero hay que actualizar. Claro. Hola, claro. Marco, buen día. Candelaria de la Sota te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Candelaria? Bien, ¿vos? Bien. Justamente esto que vos decís de modificar la canasta, yo recordaba que comparamos muchas veces la canasta porteña, que toma como base unos datos más recientes, una canasta armada hace menos años, que con la del INDEC, que eso tiene lógica con esto que vos estás diciendo. A mí me gustaría, si vos nos podés contar, ¿cómo se hace el relevamiento? Porque muchas veces nosotros desconocemos que los relevamientos no se hacen solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino en todo el país. ¿De qué manera trabajan las personas que hacen los relevamientos de datos? Porque eso también hace a la credibilidad y a que conozcamos cómo es el proceso de construcción del número. A ver, efectivamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una canasta más actualizada que la hizo justamente con la encuesta de gasto de los hogares, que se utiliza para esto, que hizo el INDEC en el año 2018. Que es la que nosotros estamos adaptando ahora para hacer el cambio del índice. Entonces, lo de Cava utiliza la encuesta que hizo el INDEC para hacer esa actualización. Bien. Nosotros, ¿por qué tardamos más? Primero, porque es nacional, la realidad en las provincias es muy diversa, tenemos algunas algunas pagadas, pero hay algunas que tiene pocas mueblerías en donde relevamos precios. Entonces, cuando vos querés hacer una muestra de muebles, tenés que tener cuidado de no estar generan problemas. Por eso se tarda también más tiempo, no es lo mismo en una ciudad que en todo el país. No, claro. ¿Cómo relevamos los precios? Nosotros tenemos distintos mecanismos. Hay algunos precios que son los regulados, por ejemplo, que pueden ser las tarifas, servicios públicos, prepagas, que se hace telefónicamente o en base a las resoluciones. Cuando la Secretaría de Energía o ENRE saca la resolución de cuánto va a ser la tarifa de luz, nosotros tomamos los datos de esos servicios. El transporte también entra ahí. Transporte entra ahí también, exactamente. En cada uno de los lugares, ¿no? Porque vos tenés, no es lo mismo el transporte en Córdoba, no, claro, que el transporte en Ciudad de Buenos Aires, o en el AMBA. No es lo mismo el subte que el tren. Entonces, todo eso lo tenemos que ir midiendo. Después tenés algunos que son lo típico de consumo más habitual, que son los alimentos, la productos de limpieza, que es con relevamiento de encuestadores que van a todos los negocios. Van claro, a los supermercados, van al supermercado chino, van al almacén de barrio, hacen relevamientos también online. Entonces hacemos una combinación de todos los canales que los argentinos utilizan para comprar. Algunos compran online, otros compran telefónico, otros compran presencial, y todo eso es lo que nosotros tenemos que generar. Ese mismo hábito de consumo que tenemos los argentinos, nosotros tenemos que replicarlo a la hora de tomar los índices y lo hacemos en todo el país. Claro. Marco, para tener una idea, relevamos más de 300.000 precios por mes. Upa, terrible. Marco, Nuria Amsoy, buen día. Bien, ¿hay que descentralizar el INDEC? Mira, lo que nosotros venimos proponiendo ya hace un tiempo es cómo le damos más institucionalidad al INDEC, cómo le reafirmamos este carácter de órgano autónomo que tiene que, como decía al principio, tiene que hacer esta tomografía de cómo estamos.
A veces te da buenos resultados, otras veces no, y para eso hace falta actualizar las normas que rigen el funcionamiento. Eso es la idea de un nuevo proyecto de ley que refleje las nuevas realidades en el mundo, que tome las mejores prácticas internacionales en estadística y lo haga suyo en un proyecto de ley que pueda ser votado por el Congreso y que sea aprobado por todas las fuerzas políticas, justamente para que sea un órgano que quede claro que es un órgano técnico, no es político, no es más allá de todas las inclinaciones políticas que podemos tener todos, los que forman el INDEC, y si le gusta más uno, más el otro. Cuando uno entra por ley, es un organismo técnico y habla por números, no habla por análisis o si me gusta más a alguien o el otro, ¿no? Hoy está ese proyecto en el Congreso. Por eso hace falta un nuevo proyecto de ley. No está el proyecto todavía. Mira, el proyecto ya está redactado. Hay una particularidad además que para mí es muy importante. El antecesor mío, que fue Jorge Todesca, que hizo un muy buen laburo, presentó hacia fines de su mandato, en noviembre, terminaba en diciembre, hacia noviembre presentaron un proyecto de ley sobre el INDEC, para justamente buscar la autonomía. Cuando viene el presidente Fernández, se presentó en el año 2022, si no me equivoco, un proyecto de ley con la autonomía del INDEC. Y el presidente de ley, lo ha dicho públicamente una vez, quiere impulsar una nueva normativa para el INDEC. ¿Por qué nombro esto? Porque hay un consenso, te diría, en todo el arte político sobre la importancia de tener este órgano que sea autónomo y que sea un órgano 100% técnico y que pueda trabajar con esa independencia que hoy quiere, pero está bueno que se reafirme con las normativas, ¿no? Marco, te quiero mandar un abrazo y como economista, ¿está bajando la inflación? ¿Realmente vamos a tener un buen número en abril o en descenso? ¿Cómo lo estás viendo esto? Mira, más allá de no hacer proyecciones, porque no me corresponde por INDEC hacer proyecciones, todavía lo que está es en esa sub y baja que ves la inflación cuando empieza a dar muchas correcciones de precios relativos. Hoy claramente, respecto del dato del 25, claramente bajó. Yo sería cauto, más allá de las declaraciones del ministro, del presidente, que muestran esta caída que está en la inflación. Creo que todavía para decir la batalla con la inflación ya está terminada, todavía nos falta trayectoria, ¿no? Entonces seamos cautos en términos de seguir trabajando en cómo lograr bajar este mal que viene afectando a la Argentina hace mucho tiempo. ¿Hablas con Milei? Poco, la verdad. Ustedes saben que hoy el INDEC depende formalmente del Ministerio de Economía, con lo cual hablo más con el Ministerio de Economía, pero más por el intercambio de datos o cómo leer alguno de los datos que se publica, y con el presidente algunos mensajes sí de vez en cuando, pero tampoco yo lo molesto y él obviamente tiene cosas más importantes que el día a día, y sobre todo porque hay un INDEC que funciona, ¿no? Si no funcionase, calculo que los contactos serían mucho más seguidos. Marco, te mando un abrazo grande y mi respeto de siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un que abrazo estés muy grande. bien. El señor Marco Lavagna.